disminuyen y puede haber enrojecimiento y calor, sobre todo en las formas que son por microbios, las sépticas y las que son por microcristales. En las demás generalmente no vamos a ver enrojecimiento. Artralgia es un término que se usa cuando solamente hay dolor articular, pero no hay signos ni otros síntomas que sugieran un problema inflamatorio. Puede ser inflamatorio, tenue, pero tanto el paciente como el médico solamente ve o escuchan de dolor en la articulación, a eso se le llama artralgia. Otra vez el patrón de articular, esa es la primera parte. Por razones didácticas voy a alterar un poco el orden en que nos han puesto. Vamos a ir de lo simple a lo más complejo. Entonces ya tenemos una idea global de las articulaciones. Ahora vamos a ver lo que son los reumatismos llamados de partes blandas. Todavía no nos vamos a meter al interior de la articulación. O sea, vamos a comenzar por lo que afecta a los tendones, las bursas, las cápsulas, un poco de tesis. Vamos con la... Me ayuda a proyectar la hoja. Reumatismos de partes blandas. No son las artritis, no son las artrosis o las artritis, por supuesto no es la osteoporosis que vamos a ver. Todas las otras estructuras que hemos visto que rodean a la articulación son las que pueden padecer los procesos que vamos a ver. También se llaman síndromes dolorosos apendiculares. También se llaman reumatismos yuxtaarticulares o aparticulares. Son lesiones que comprometen al tejido sinovial, pero en las bursas o en los estuches de algunos tendones. A ver, ¿quién me dice una articulación que tenga estuche sinovial? Perdón, un tendón que tenga estuche sinovial. Creo que sí. Ya no está todo. Anatomía seguimos, pero sin hacer anatomía de articulación, ¿no? Ni de tendones. El doctor señala bien los flexores de la mano, los tendones flexores. El bicipital, los tendones que hacen la abducción del pulgar, todos esos tienen estuche sinovial. Y la estructura de ese tejido sinovial es idéntica a la de la articulación, solo que está rodeando. Vamos a ver lo que afecta a las fascias, a los ligamentos, a las inserciones, que son las entesis, y el paso, ya por vecindad, a los nervios, que al atravesar una articulación se pueden atrapar, se pueden comprimir y van a dar una sintomatología diferente. Cuando un paciente viene y le dice, me duele y se me adormece, o sea, la articulación no se adormece, se pone rígida, se mueve, no se mueve, no se adormece. Se adormece, ustedes dicen, nervio. Si es un nervio que está en la distribución del adormecimiento, sigue algún trayecto nervioso, es porque hay un nervio que está comprimido. O está comprimido en el cuello, está comprimido en la columna vertebral, está comprimido en el túnel del carpo, o está comprimido en el túnel del tarso, que también existe. Entonces, a eso es a lo que llamamos reumatismos de partes blandas, a todo ese mundo de unidades. Son fáciles, en realidad son diagnóstico clínico. Ahí, para eso sería la anatomía, para eso sería la anatomía del músculo que viene acá y que se inserta allá. Y yo no voy a hacer todas, voy a hacer un ejemplo de algunas de ellas, pero ustedes tienen que pensar, donde haya bolsa, puede haber músculos, donde haya tendón, puede haber tendinopatía, donde haya tendón, un estuche, puede haber tendinopatía. La característica va a ser que es un dolor muy puntual, es me duele aquí, me duele aquí, me duele el talón, de acá, y nada más. Y al examen ustedes corroboran así, machuco ahí, y hay alguna función específica que no puede cumplir por culpa de ese tendón o de ese tendón sinovial o de esa entesis.
Bursitis. Las bursas, que vimos, son sacos sinoviales cerrados, virtuales, con un poquito de fluido sinovial. Una bursa importante, subacromial o subventorial. Suprano, está debajo del ventorio, entre el supraespinoso y el ventorio, cada bursa bastante más grandes. Hay otras acá, en el codo, la patela. Son superficiales o subcutáneas, como vamos a ver algunas, o son profundas. Superficiales, policraniana, prepatelar, retroarteriana, la del juanete y del juanetillo, el quinto dedo, el juanete del mayor, las de las jivas, de los jorobados, las de los muñones, cuando se amputa una extremidad, ahí se forma a veces una bolsa. O sea, pueden existir o hasta ser neoforma. Y las profundas, como la subacromial, entre los gemelos y semimembranosa, aquí en el hueco octipio, detrás del calcáneo, en el iliosoas, es una profunda que cuando sale confunde a veces con hernia. En el trocánter están en discusión. Hay quienes dicen que realmente no hay bursitis trocantérica y que se debería hablar de síndrome trocantérico, porque no, por más que han disecado en los casos que se ha podido hacer, no han encontrado una bolsa. Sin embargo, van a encontrar que es algo que se menciona mucho, bursitis trocantérica, y en discusión. Es que tiene una patela. Bursitis superficiales, la olecraniana y la prepatelar como ejemplos. Pueden inflamarse por diferentes razones. Un trauma repetido, se apoya en el codo constantemente, puede haber una abrasión, lo que llamamos un deslizamiento, una raspadura, por gérmenes, a veces por vecindad, un furúnculo, está aquí en esta zona, pues se mete a la bolsa y da una bursitis. Por microcristales, por ejemplo, la gota, como veremos después, por enfermedades autoinmunes y otras menos frecuentes. Es un ejemplo característico de una bursitis olecraniana. Con el doctor Mori teníamos un profesor que vive, fue el primero que nos habló de reumatología, decía, es como una teta en el codo, que puede llenar o líquido seroso o hepático, o sin medio limón. Esta es prepatelar. Lo primero que hay que hacer es estar seguro si está delante de la rótula, porque saben cómo está atrás de la rótula, entonces es articular, es sitio prepatelar. Las profundas, iliosoas, entre el psoas y la cápsula articular coxofemoral, es el primario idiopático secundario, trocantérica, que está dando más bien en llamar síndrome de dolor trocantérico. Esa es una tomografía de la región pélvica, ya reconocen ahí las coxofemorales. Ese es el iliaco, el acetábulo, la cabeza del fémur, al otro lado de la vejiga, y esta formación quística, redondeada, de pared delgada. Esa es la bursa de los iliosoas. Es muy difícil. Si no se piensa en él. Lo digo, se debe entrar a operar, sale el líquido sinovial. No era él. La bursitis retrocalcánea. Enfermedades de los tendones, tendinopatías. Los tendones, parecidos a la cápsula, pero con muchas diferencias, tienen estructura colágena de gran fuerza tensil y elástica, que transmiten la fuerza del músculo cuando se contrae al hueso que generan el movimiento. El tendón de Aquiles, ya no solo la intestino, no solo donde se inserta, sino el tendón en sí, es uno de los más grandes, recibe a varios músculos que confluyen en un tendón, lo mismo pasa en el codo. El tibial posterior,
peroneo largo, flexores de los dedos que corren en poleas. Lo que se ve en general es que hay una desorganización de las fibras, hay aumento de sulfasis intersticial, hay hiperplasia de fibroblastos, hay hiperplasia vascular, hay metaplasia fibrocartilaginosa, pero no hay células inflamatorias usualmente. Por eso muchos prefieren ya no hablar de tendinitis y hablan de tendinosis o tendinopatías. Los más característicos, el dedo del gatillo, o sea, el problema del flexor de los dedos, la tendinosis de Decker-Rein, el síndrome del cóndilo lateral, o el epicondylitis, o del tenista, o del medial, pulfista, tendinopatía del Aquiles. Veamos algunas de ellas. Tendinosis de los flexores, es el dedo del gatillo. Son pacientes en la mañana, se despiertan, el dedo está así. Sin estirar no pueden. Se hacen un esfuerzo, se ayudan a veces con el otro y se dan ¡plac! El dedo se estira. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema en ese flexor, en su discurrir por las poleas. Este es un dedo de la mano, podría ser el índice o el medio. Ven que el tendón está graficado ahí, está sujeto por unas como anillos fibrosos que hacen que el tendón se mantenga pegado al hueso, casi pegado. Porque si no, les va a estar para abajo. Y lo que sucede es que esas poleas se estrechan. El tendón, cuando se flexiona, corre hacia atrás y se ha formado una bolita, un nódulo, que cuando quiere estirar el dedo no pasa. Tiene que hacer un esfuerzo para que el nódulo pase por la polea y entonces se puede estirar de nuevo. Las poleas son una serie de anillos que forman un túnel por el cual se desliza el tendón, mantienen al tendón cerca al hueso. Cuando se estrechan por inflamación, generan un nódulo en el tendón. El nódulo se bloquea cada vez que se flexiona el dedo y que se quiere estirar. El esfuerzo para extenderlo provoca un resalto doloroso y se suele notar más frecuentemente en las mañanas. La vaina tendinosa, que recubre ese tendón, también esa sí puede inflamarse. El tendón no, porque no tiene vasos. ¿Cómo le llegan a hacerlo? Pero la vaina sinovial sí tiene capilares y esa sí se puede inflamar. Y a veces también se inflama la envoltura vaina que recubre el tendón. Con más frecuencia en el pulgar, en el dedo medio y en el guardo, entre los 40 a 60 años. Es patología de gente ya adulta. Generalmente la mano dominante, o sea, la derecha. Causas: trauma repetido, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, que afecta a la sinovial de articulaciones o de tendones con estuche sinovial. La diabetes, sobre todo la forma juvenil. Y este es un caso de una tenosinovitis infecciosa. Tiene vasos, si hay una bacteriemia, también podrían sentarse ahí algunas bacterias y causar una tenosinovitis infecciosa. Cuando no hay infección de por medio, el mejor manejo es poner un corticoide. Pues nada más antiinflamatorio. Si no tienen vasos sanguíneos, no llegan al tendinopatías. Hay que poner un corticoide local, con una aguja finita. Otra tenosinovitis es la que tiene el lado radial de la muñeca, se llama tenosinovitis de Decker-Rein. Fue un obstetra alemán que comenzó a ver este problema en sus pacientes que daban a luz, que comenzaban a cambiar o dar el biberón, sobre todo mujeres, y que consiste en la inflamación de dos tendones que están acá, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, sobre todo en niños de 6 a 12 meses, porque ya cuando más jovencitos ya comienzan a caminar y a correr, ya no tienen tanta necesidad de estarlos cargando. El movimiento repetido de la muñeca para levantar el bebé. Y aquí se tiene un esquema de cómo están dos tendones, pero
rodeados por un estuche sinovial y los tendones van separados por una banda fibrosa. Este es el tendón en blanco y el estuche sinovial. Y hay una especie de polea que ustedes ahí también lo han mirado. Si ustedes hacen su dedo pulgar, si lo recuerdan, la vaquera anatómica, los que forman el borde externo, el borde lateral, esos son los tendones que estamos mencionando, son los que suelen inflamarse. Ocupan el primer compartimiento dorsal de la muñeca, trauma mínimo repetido. Muchas de estas entidades va a ser el trauma mínimo repetido y por lo tanto muchas veces son también ocupacionales y también son de deportistas. Desencadena un proceso inflamatorio, produce engrosamiento y adherencias que comprometen el deslizamiento que nos pueden dar estenosis en el compartimiento. Otras causas, aparte de la mamá que está cargando el bebé, los romanos, que cuentan dinero, movimiento del dedo, también guitarristas, tenistas, golfistas, pacientes con hiperlaxitud y enfermedades inflamatorias articulares que también pueden afectar al sinovial en esta zona. Esta maniobra sirve para el diagnóstico. Se coge el pulgar dentro de los otros dedos, se estira y eso produce dolor, además del dolor a la palpación directa. Entonces, diagnóstico clínico, no se necesita nada. La ecografía, sin embargo, no puede, para fines docentes, les puede mostrar el tendón, un corte transversal rodeado por una zona que no tiene ecos, que es líquido. Se puede infiltrar, a veces estenosa tanto que hay que operar, hay que cortar el estuche. Generalmente hay que ponerles una férula de reposo, sea después de infiltrar o después de operar. Las fases, síndrome de la banda iliotibial, fascitis plantar, y una que se llama la contractura palmar del gluten. Esa es una entidad que afecta a la fascia palmar. La fascia palmar es un tejido fibroso que ancla, por decirlo de alguna manera, la piel al plano óseo y muscular. Si no hubiera la fascia plantar, cuando hacemos así, la piel se caería y hay un globo. Entonces, gracias a esa fascia, la piel está pegada a la mano así. Pero esa fascia es la que, por razones que no conocemos, se ve en diabéticos, se ve en epilépticos que toman fenobarbital, se ve en alcohólicos, se engruesa, se comienza a producir tejido fibroso y es diferente al dedo en el gatillo. El dedo en el gatillo corre, es el problema de la polea, aquí es de la fascia. Este tejido fibroso es como un callo grueso que va encogiendo al dedo y ya no vuelve a estirarse, a menos que se opere. Puede ser uno, puede ser dos dedos, puede ser pulgar y el índice. O sea, diferentes segmentos de la fascia palmar pueden contracturarse. Túnel del carpo. Carpo, la muñeca. Hacemos un corte transversal, vemos los huesos, hay un ligamento transversal, por ahí pasan 10 tendones con sus estuches y un elemento sensible que es el nervio mediano. Cualquier cosa que ocupe el lugar en el túnel, tofo, gota, tejido amiloide, amiloidosis, tejido mucoide, meningotiroidismo, o inflamación de varios de los tendones que pasan por ahí, comprimen al nervio, el paciente lo que va a tener es dolor y adormecimiento. ¿Dónde? En los dedos que son innervados por el mediano, 3 dedos y medio. El otro dedo es procurtal. Entonces, el nervio mediano, si se atrapa en el túnel, va a dar anestesias en el territorio que le corresponde. Gráfico. Porque se cuenta con buena intervención sensitiva en la mano, pero el área que nos interesa ahora es la zona radial. Neuropatía por atrapamiento. Síndrome del túnel carpiano es una neuropatía por atrapamiento. Secundaria a tenosinovitis de los tendones, atofos, sinovitis de la muñeca, amiloide, etc. Dolor y parestesia. Se acentúa en la noche y hay maniobras clínicas.
La percusión del mediano desencadena parestes en su territorio. La hiperflexión o la hiperextensión de la muñeca hace que se estreche más el canal, reproducen la molestia. Diferentes causas, algo no mencionado. Vamos al codo del tenista. Movimientos repetidos de pronosupinación. No solo el tenista, el carnicero, el caballero, todos los que hacen ese movimiento, 10 veces más frecuente que la eritrocleitis, esta golfista, más frecuente sobre el cuarto de cada cabina. Vean cómo se hincha la zona. Hay 3 músculos importantes, tienen un tendón común que termina en el epicóndilo. Es un tendón grueso. Ese tendón es el que sufre esta patología. Los músculos son los que están subrayados. Aquí se ve el epicóndilo, es una vista posterior, sería el codo, el miembro superior izquierdo, el extensor radial, el extensor común de los dedos, el extensor pulgar. Estos 3 se juntan y acá se forma un solo tendón que es el que sufre la patología. La lesión esencial universal está en el extensor radial del carpo. Trauma mínimo repetido, da micro desgarros. Cuando se ha examinado estas piezas hay infiltración de mucopolisacáridos, neoformación ósea, proliferación vascular, fibroblastos inmaduros, pero no hay células inflamatorias. Por eso se prefiere hablar de tendinosis o tendilosis. Hombro. En el hombro, como vieron, es una estructura compleja que tiene tantos movimientos, hay una serie de patologías. 95% de las causas de dolor en el hombro son extraarticulares, no son articulares. O sea, cuando viene alguien con dolor en el hombro, lo más frecuente es que sea extraarticular. Y puede ser el tendón del supraespinoso, el infraespinoso, puede ser la bursa, puede ser el tendón occipital o puede ser la cápsula. Uno busca puntos en esas zonas. Acromio clavicular, subacromial, bicipital, bicipital y capsulado. Son los puntos donde uno puede desencadenar dolor y eso ya nos puede ir orientando. El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, todos se insertan en el troquíter, ¿no es cierto? El troquíter, uno tras otro, y hacen lo que se llama el manquito de los rotadores. Tienen que ver con las rotaciones externa e interna. El supraespinoso con la reducción, sobre todo de 60 a 90. De acá para arriba ya lo hace el trapecio. Uso repetido otra vez, desgarros parciales, pueden clasificarse. La bursa está ahí graficada en celeste. Bursitis profundas, que había una, que esta era una de ellas. Si esa bolsa se inflama, es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque duele, porque se hincha. Y se hincha entre 2 huesos. La bursa está en el olecto, está entre el hueso y la piel. Y la piel cede. Va a venir así, chao, no le duele tanto. En cambio esta va a estar así un poquito. Está entre el acromio y la cabeza del húmero. Esos pacientes despiertan a medianoche y van a emergencia. Si es en el lado izquierdo, creen que están con infarto. Porque pueden mover el brazo. La tenosynovitis bicipital es fácil. La corredera. Son frecuentes ya, capsulitis, es decir, ocurre por fibrosis de la cápsula que rodea el ojo, ocasiona poco dolor
pero limita todos los arcos de movimiento. ¿Se acuerdan? Es lo que está rodeando, lo que está uniendo la glenoide con la cabeza del húmero. Si eso se fibrosa, se achica el volumen y ya no puede ir adelante, para los abajo y para atrás. Una cápsula normal tiene esa dimensión. En este caso le ha puesto una inyección con material de contraste y nos dice cuál es la cavidad articular, o sea, cuál es la extensión de la cápsula. Cuando hay capsulitis adhesiva, la parte, sobre todo la parte baja, esta se retrae. Últimas, bueno, yo les he repasado las del miembro superior. Imagínense lo mismo que el miembro inferior. Algunas hemos mencionado el miembro inferior, ¿no? Fibromialgia. Esta no es una entidad donde haya patología detectable. O sea, no es duele todo. Duele los brazos, las piernas, le duele a toda hora, le duele en todo momento. Y uno examina, todo es negativo. O hay áreas que son especialmente más dolorosas. O sea, es una alteración funcional, no hay lesión anatómica. Cuando uno les dice a uno que tiene fibromialgia, hay que decir que dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no hay ninguna lesión, la mala es que le va a seguir. Bueno, esto era del anterior, de la capsulitis. Le pide que eleve, hasta ahí. Le pide que abra, que rote. Rotación interna comparada, en el lado derecho, alcanza más allá del escápula, y la otra, rotación externa, que debemos hacer 60 grados, hace 30. Se están quitando todos los movimientos. En esta entidad hay congestión de la sinovial. Esta es una visión por artroscopio. Se ve congestionada, del otro lado se está cortando la cápsula que se ha engrosado con un termocauterio. La fibromialgia, dolor crónico difuso. Hay numerosas manifestaciones adicionales, hay un componente genético, hay desencadenantes ambientales, puede ocurrir simultáneamente con otra enfermedad, como los pacientes con artritis reumatoide. Entonces uno ya no encuentra nada inflamado, pero se sigue quejando. Es que además está con fibromialgia. Es una condición de dolor crónico difuso más frecuente, 2 a 5% de la población adulta en Estados Unidos, de 35 a 60 años, más frecuente en el sexo femenino. La fisiopatología no está dilucidada claramente, es como una irritabilidad del sistema conductor del dolor. Es como cuando uno toca un timbre, llega a una central y suena. Aquí es como si el timbre se hubiera quedado pegado, o sea, se siguen transmitiendo impulsos doloridos sin que haya una lesión. También hay sensibilización central. Lo que se está utilizando es bloqueadores de la conducción interneuronal. Solamente lo traje porque es una entidad que contrasta con las que hemos dicho. Los anteriores son bien localizadas, una zona, hay lesión, es todo, no hay lesión, es un problema funcional. Hay dos características dentro de la fibromialgia. Una que se llama hiperalgesia, es decir, un estímulo que al 98% no le produce dolor, a estos pacientes le produce dolor. Usted le pone un manguito para tomar la presión, están por 10 y ya les está doliendo. Le van a buscar los puntos, apenas han tocado la piel y ya está doliendo. Parecen mañosos, pero no son. Entonces, hay una serie de áreas
que uno puede tocar y desencadenar el dolor. Se ha visto que hay alteraciones. Alteraciones funcionales detectadas por resonancia magnética funcional en determinadas áreas que están encargadas de la percepción del dolor en el cerebro. Esto es lo que hace creer que está pasando. No se utiliza en el diagnóstico del día a día. En los laboratorios de investigación de neurociencia se ha visto que hay zonas hiperexcitadas en el cerebro de estos pacientes, que no son lesiones tampoco, problema funcional. Les decía, hiperalgesia, un estímulo doloroso normal, un estímulo de pequeña magnitud produce dolor. Y otro, alodinia, cuando el roce produce dolor. Se asocia a muchas otras entidades funcionales, como el colon irritable, vejiga irritable, fatiga, alteración del sueño. Y la definición actual dada por el Colegio Americano es dolor difuso y crónico de igual o más de 3 meses y 11 o más áreas dolorosas en zonas cercanas. No son exactamente las inserciones, son 2 o 3 centímetros más lejos de las inserciones. Bueno, esto ha sido una maratón de reumatismo de partes blandas. La segunda parte vamos a hacer artritis. Descansemos 5 minutos. Ya. Vamos a entrar ahora a una área extensa de patología inflamatoria. En conjunto se denominan las artritis. Voy a ir muy rápido. Quiero dejar ese concepto básico bien sentado. Todas las artritis comienzan, como hemos dicho, a nivel de la sinovial, que comienzan como una sinovitis. Esta sinovitis puede durar, según la causa, unos pocos días y autolimitarse. O puede ser pocos días repetitiva, o puede ser persistente. Cada entidad tiende a afectar determinadas articulaciones en determinada distribución, que se llama un patrón de compromiso articular. Tiende a afectar una, pocas o muchas articulaciones. Si la sinovitis es persistente, cualquiera sea la causa, el problema se va a extender y se va a comenzar a destruir el cartílago, que es muy frágil porque no tiene un mecanismo de reparación adecuado. Y también el hueso. El proceso inflamatorio crónico puede meterse al hueso y causar erupciones, puede destruir, puede causar quistes en el hueso. De manera que lo que es común para todas estas entidades es que mientras más rápido se haga el diagnóstico y mientras más rápido se pare el proceso a nivel de sinovial, vamos a evitar que haya cambios o daño articular irreparable. Lo que es sinovitis es reversible, si es que se actúa adecuadamente. Si no, va a persistir, va a destruir cartílago, va a destruir hueso, va a destruir ligamentos, va a destruir calcio, va a destruir todo. Y vamos a llegar a invalidez de una articulación o de muchas, dependiendo de cada enfermedad. Siempre va a haber algún huésped susceptible para determinada enfermedad. O sea, nada es susceptible para todo. Hay inmunocomprometidos que van a tener infecciones, hay trastornos metabólicos que acumulan, por ejemplo, ácido úrico, van a terminar haciendo gota o cálculos urinarios. Determinados genes predisponen a una reacción cruzada con infecciones que no necesariamente tienen que estar en la articulación, y determinados genes producen
alteración en el sistema inmunológico que hace que el proceso inflamatorio persista. Entonces, hay un huésped susceptible con diferentes mecanismos de susceptibilidad, con diferentes genes. Hay desencadenantes que son diferentes para cada enfermedad, y de eso depender muchas veces el curso de cada una de las artritis. Eso, cuando hablen de una artritis, ¿cuáles son los genes? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Qué lo desencadena? ¿Cuál es el patrón de compromiso articular? ¿Hay algo en el laboratorio que me ayude? ¿Y cuál es el curso? Básicamente con esos parámetros uno puede hacer básicamente la diferencia. Ejemplo de una artritis que dura días, que se autolimita, son los microcristales. Ahí la respuesta es, en realidad, hay una inmunidad natural pura. O sea, es un agente que no es inmunógeno, no puede desencadenar mayor reacción de anticuerpos, de células programadas. Es un agente físico microcristalino que desencadena la respuesta como cualquier otro extraño. Si es un germen, un virus, una bacteria, ya tenemos problemas, porque la bacteria tiene una serie de toxinas que pueden causar daño, que pueden irritar, pero además tiene una serie de componentes proteicos que son inmunógenos y que van a despertar el sistema inmune. Y si no hay ni uno ni otro, y es solamente un desarrollo del sistema inmunológico, la cosa es peor, porque no hay cristal que erradicar, no hay gen que erradicar, hay que tratar de modular esa respuesta inmunológica anormal. Vamos a hacer una visión rápida. Las tenemos, si queremos una clasificación así bien sencilla, somera, por microcristales, las infecciosas y las asociadas a la inmunidad, y una miscelánea. Por ejemplo, hay una sinovitis bilionodular pigmentada, que no hay cristales, no hay infección, no hay autoinmunidad, y es una sinovitis que se perpetúa en sangre y que da reacción a la sangre. ¿Qué cristales? Urano monosódico, la enfermedad se llama gota, pirofosfato de calcio, la enfermedad se llama falsa gota, y otros como los de hidroxiapatita, que son cristales que forman el hueso y que no deberían estar en la sinovial, ni en el tendón, ni en la box. Sin embargo, por alguna razón caen ahí y producen un problema inflamatorio. Infecciosas por bacterias, las agudas, opiógenas, estafilococo, por ejemplo, principal, ampus en la articulación, como vimos en ese tubo de fluido sinovial, o crónicas granulomatosas, como por ejemplo tuberculosis. La tuberculosis osteoarticular, se afecta a la columna, se llama portal de Pot. La brucelosis es otro microorganismo que tiene cierta afinidad con las articulaciones, la llamada fiebre manta, da fiebre y da dolores articulares. Virales, el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia, los virus que ahorita están de moda, chikungunya, son capaces de dar inflamación articular. Los hongos, algunos hongos profundos, en zonas endémicas, y las asociadas a autoinmunidad, entre las cuales distinguiría la artritis reumatoide por un lado y las espondiloartritis por otro lado, y con un puente entre ellas que vamos a ver por qué, que sería la artritis psoriásica. Se parece en algunos casos mucho a la artritis reumatoide y en otros casos a la espondiloartritis, pero que tiene personalidad clínica propia. Este es un gráfico que me gustó. Es un dibujo de un investigador de la gota que ya murió, 50 años estudiando gota, y termina como de cabeza su artículo con una caricatura de este tipo, donde ustedes saben qué célula identifican. Lo voy a comenzar con la de microcristales. Para comenzar, es un prototipo de gotoso, con melón. Tiene su botella de vino acá, y dice, claro, mientras más rápido nos va a seguir, peor se pone mi gota. Y aquí han caracterizado su dedo gordo, porque esa es la articulación que con mayor frecuencia comienza el problema, se va a podar. A ver, es un identificado.
alguna célula. Qué loco. Macrófago, ¿no es cierto? Y estos polimorfos nucleares. Básicamente esos son los dos tipos de células que tienen que ver en la patogénesis de la crisis aguda de Bohr. Y un sujeto que tiene hiperglucemia. Ojo, puede ser que en el momento que hace la crisis no tenga hiperglucemia. De repente le piden análisis de ácido úrico en la sangre y tiene 6, que es normal, o 5, lo normal es hasta 7. Pero si se remontan atrás, ese paciente seguro que ha tenido hiperglucemia. En algún otro momento. Ha tenido más de 7, 8, 9. O sea que si en el momento de la crisis, en el examen de sangre, no hay hiperglucemia, eso no niega. Hay que hacer una punción de la articulación y buscar microcristales en el líquido sinovial. Eso sí es diagnóstico. Independientemente de que esté en ese momento de la salud. Es una condición inflamatoria que deteriora la función articular, mucho más frecuente en hombres, en mujeres posmenopáusicas, apenas 2%, 95 al 98% son varones. Depósito de cristales de urato monosódico en el espacio articular, sobre todo en la membrana sinovial, donde ocurre lo mayor. Hay tanto polimorfo nuclear llegado a un momento que esos pasan al fluido sinovial y el fluido sale turbio y aguado, inflamación. Hay una cascada de citocinas proinflamatorias, hay reclutamiento de neutrófilos en el espacio articular, puede acompañarse de síntomas generales, incluyendo fiebre, con frecuencia hay hipertensión, dislipidemia, diabetes, que son síndrome metabólico, muchas veces acompaña a este trastorno, que no es solamente del ácido úrico. La prevalencia según sexo y según edad, ustedes ven que a partir de los 50 es mucho más frecuente. Una de la historia, datos de la historia, no vamos a entrar en detalle. Los polimorfos nucleares solos no fagocitan al cristal. Este Malavista, que es el autor de esa cantidad inicial, echó un poco por tierra lo que antes pensábamos. Decíamos, son cristales de urato, polimorfos nucleares que los fagocitan, se dañan, vomitan todo su arsenal de lisosomas con enzimas y eso es lo que causa la inflamación. En estudios in vitro, fabricando cristales de aislando el polimorfo nuclear y los ponía en contacto, el polimorfo le da vueltas al cristal y no es capaz de comerse. No lo fagocita. Si viene un macrófago, ese sí lo fagocita. Y una vez que lo fagocita, comienza a liberar interleuquina 1-beta. Y la interleuquina 1-beta es la que comienza a atraer a los polimorfos nucleares. Comienzan a llegar. O sea, ese es el mecanismo fisiopatológico. Hiperglicemia, por alguna condición, precipita el urato por saturación, pues cuando está de más de 7, o cuando el pH baja, o cuando hace frío. Parece que por eso es el dedo gordo del pie, es una de las zonas donde la temperatura baja más. No da en cualquier articulación. Después puede dar en cualquier articulación. Usualmente es una monoartritis. Hay 10% de los sujetos, sobre todo si tienen ácido úrico muy alto, que pueden hacer en otras articulaciones. Entonces, esto en realidad corresponde a fotos de una película animada, donde uno ve cómo llega el polimorfo, le da vueltas, como los enamorados, dan vueltas, no se lo comen. Hasta que viene un macrófago y ese llama de contribuyen el suero, complemento, medio monocitos, productos. Eso el enamorado, la comparación es mía, el autor dice flirteo de los polimorfos nucleares. Un monocito que sí está ingiriendo el microcristal y después de eso comienzan a llegar todos los polimorfos.
cristales de urato monosódico son liberados al espacio y diría que a la membrana, que al espacio ya llega lo que sobra. Los cristales son fagocitados por macrófagos que se activan y liberan interleuquina 1 beta. Estas son las fases de la crisis. La activación y liberación de interleuquina 1 beta. La internalización de los cristales dispara la formación de una plataforma proteica de alto peso molecular, el inflamasoma. El inflamasoma dentro del citoplasma es el que estimula la producción de interleuquina 1 beta. Es segregada por los macrófagos, son insuficientes para disparar o liberar interleuquina 1 beta, requieren coestimulación con ácidos grasos. El consumo de alcohol o comida opípara incrementa la concentración de ácidos grasos libres, que sería lo que junto con el microcristal desencadena la crisis. El endotelio también libera otras citocinas. Los polimorfos atacan al endotelio y se hacen un círculo vicioso. La gota crónica. Una crisis de gota se resuelve en cuestión de pocos días. Se trate o no se trata. Y está tan inflamado el pie que muchas veces creen que es una celulitis. Le dan antibióticos, mejora y dicen, era una celulitis. Y no, de repente pasan 2 años y otra vez otra celulitis en el otro pie. Qué raro, celulitis acá. Las crisis se van repitiendo, se hacen cada vez más largas, ya no duran días, sino semanas, y después meses. Los intervalos se hacen más cortos, llegamos en etapa entre hoy día está inflamado el borde izquierdo, al otro día está el derecho, después la rodilla se transforma en una poliartritis crónica y el urato comienza a depositarse ya no solo en articulaciones, sino también en los tejidos, en el pabellón auricular, en los codos, son los llamados tofos, que son urato en tejido blando que reacciona una reacción a cuerpo extraño, esos son los tofos. La hiperuricemia es la génesis, lo normal, como ven ahí, es hasta 7 en varones, 6 en mujeres. Los cambios dietéticos parece que han ido generando más hiperuricemia en los últimos tiempos. En su mayor forma, el ácido úrico se halla como urato. Ya vimos que la solubilidad disminuye con disminución de la temperatura por el pH o con el incremento de la concentración. Los factores que llevan a hiperuricemia son proteínas de la dieta, los que comen mucha carne, muchas vísceras, muchos mariscos, también por degradación de proteínas endógenas. Pacientes con enfermedades intestinales crónicas, con psoriasis, con leucemia, pueden dar hiperuricemia, destruyendo núcleos de forma constante. Y por último, la excreción renal. Aunque no haya insuficiencia renal, es un déficit selectivo para eliminación de ácido úrico, sea por aumento de aporte, sea por degradación de proteínas propias debido a proliferación celular anormal o por mala función renal específica, aumenta el ácido úrico. Y cada uno de esos puntos es capaz de ser bloqueado actualmente gracias a diferentes fármacos. Sépticas. También mecanismo de inmunidad natural inicialmente. Monoarticular, es una monoartritis aguda en el 95% de los casos. La diferencia con la de los microcristales es que si no la tratan en la primera semana se va a comer la articulación. En 1 o 2 semanas se puede morir, pues, 16% se mueren en un ataque de artritis piógena por estafilococo. Después, se demora 2 semanas, puede salvar la vida, pero esa articulación queda con lo que se llama artrosis secundaria, ya veremos después en los artritis. Entonces son una emergencia, una artritis piógena es una emergencia, sobre todo si es causada por estafilo. La rodilla es la que se va a comprometer en la mayoría de los casos, 60% de los casos. Pero puede ser cualquier otra articulación, incluyendo la temporomandibular, las estaphopilares. Los gérmenes más frecuentes, estafilococo aureus, los gram negativos,
depende mucho de la edad. Hay, por ejemplo, en los menores de 2 años, lo más frecuente es Haemophilus influenza, una bacteria que resiste en la bacteria, porque ha cambiado la microbiología. Yo no veo niños, pero con enfermedades crónicas, no con artritis piógena. Pero ahora yo les presento a ese bicho. Las fuentes pueden ser hematógenas, a raíz de un furúnculo o una infección urinaria o una infección ginecológica, por obesidad debido a osteomielitis o por alguna herida punzante o porque uno mete una boca infectada. Generalmente para hacer una función hay que hacerlo con una herida descartable. O le ponen un artroscopio. Hubo un hospital donde comenzó a haber una epidemia de artritis piógenas después de artroscopía. El artroscopio está infectado. O una caída sobre una espina. O una vez vimos un paciente que viajaba en un microbús, paró un bus, se fue para adelante, se metió un tornillo del paciente de adelante. Esa es invasión de líquido. El líquido sinovial es turbulento, muy turbio y es una emergencia. ¿Qué va a haber? Esos son los síntomas: indicación de movimiento, dolor. No siempre hay fiebre, 64% tiene fiebre, un tercio no lo tiene. Puede haber hipotensión, sobre todo si es estafilococo o estreptococo, como una de las historias que vimos en el caso de los tampones. Hay un síndrome de bacteriemia, una mortalidad hasta el 6%. 2 a 3% en Reino Unido. Inmunosupresión, sea por HIV o por fármacos que se utilizan para el manejo de entidades autoinmunes. Muchos de los medicamentos que usamos para tratar artritis reumatoide a veces predisponen a una artritis piógena en una de las articulaciones. Entonces, de repente el paciente estaba yendo muy bien, estaba respondiendo perfecto, y de repente una rodilla, la fiebre, entonces es un paciente con artritis reumatoide porque por haber sido inmunosuprimido hace una artritis piógena. Raro, poco frecuente, pero puede pasar. Intervencionismo, drogadicción, drogadictos que se prestan a génica. El diagnóstico se trata de rescatar el germen en la sangre o en el fluido sinovial. A veces no es posible, pero basta con detectar antígenos, la reacción en cadena polimerasa en el fluido sinovial o en membranas sinoviales, si la sospecha es fuerte, muchas veces nos hay diagnóstico a pesar de que el consumo era negativo. Hay algunos otros marcadores, procalcitonina. El tratamiento es drenaje con una aguja o con microscopía, lavado artroscópico, ya que al comienzo no podemos esperar el resultado evolutivo, se cubre con antibióticos de amplio espectro para cubrir estafilococo resistente a penicilina, para cubrir gran negativos, generalmente se combinan antibióticos a la vena y entonces espera el resultado evolutivo y de ahí ya, de acuerdo al gen, de acuerdo a los biogramas, se escoge un nuevo antibiótico. Artritis, infección, inmunidad. Lo que les he dicho es la artritis infecciosa. Hay otro grupo de artritis por defecto inmunitario. Pero hay unas que comparten un poco de ambas cosas. Determinados gérmenes, básicamente en el tracto gastrointestinal o en el tracto genitourinario, causan el problema local, o sea, una diarrea, una enfermedad diarreica aguda, o una uretritis aguda, o una cervicitis aguda crónica, pero por respuesta inmune, sin la necesidad de que el germen esté en la articulación, provoca una reacción inflamatoria en una articulación. Son las llamadas artritis reactivas que están aquí al medio. Y las autoinmunes son las que vienen determinadas genéticamente, están la artritis reumatoide, la psoriásica y las espondiloditis. Traté de hacer más o menos los mecanismos que están más o menos compartidos. Ustedes ven artritis reumatoide y otras enfermedades del tejido conectivo se parecen más en lo que es la génesis de la artritis, se diferencian en los otros componentes que no son la artritis y también algo en el cuadro articular. La psoriásica, que se parece un poco a la reumatoide, y las llamadas espondiloartritis,
están las reactivas, las asociadas a enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, las espondilolitis diferenciadas y las espondilitis anquilosales. Comparten algunos mecanismos, pero tienen cada una algunos mecanismos particulares. Artritis reumatoide. Esta es la que tiene el desarrollo inmunológico más marcado. Es una poliartritis, a diferencia de la de microcristales, a diferencia de las infecciosas biógenas, autoinmune, de curso usualmente progresivo, conduce a limitación funcional, destrucción y deformidad articular si es que no se trata. Si se trata en la fase de sinovitis, todo eso se puede bloquear. Y eso sí lo podemos decir en este siglo. El siglo pasado no. En el siglo pasado no teníamos fármacos capaces de bloquear el curso del proceso. Pueden llevar a disminuir incluso la expectativa de vida a las formas serias. Usualmente hay algún componente extraarticular, por su frecuencia anemia, osteoporosis, compromiso de ojos o de pulmones. Más frecuente en mujeres. Ustedes lo van a leer 3 a 1, pero en la información latinoamericana consistentemente es mucho más en mujeres, 7 a 1 aproximadamente. En mujeres jóvenes, vemos en muchas, mayores de 18 años, 0.3% en mayores de 16 años en el dato que en Perú, en población, o sea, 1 de cada 300 mayores de 18 años. 80 a 90% hacen autoanticuerpos, factor reumatoide o anti-CCP. Una de sus compañeras me decía en relación al caso que no tiene determinado marcador. Ya, en artritis no hay nada absoluto. O sea, los diagnósticos en las formas de artritis, como no hay etiología única, se hacen por conjunto de síntomas, signos y datos de laboratorio y algunas características radiológicas. Se necesitan lo que se llaman criterios. Dicen que los reumatólogos somos criteriólogos. En cambio, los infectólogos no. Tiene que estar el estafilococo de alguna manera para decir que es estafilococo. Tiene que estar la salmonela de alguna manera. Si no, no hace diagnóstico de infección. En artritis no hay eso. Salvo los microcristales, que sí son patognomónicos. No ven microcristales de gato, es su gota, y no hay más, aunque la hace de sangre es normal. Para el resto, todo puede faltar. No esperen que todas las 10 cosas estén presentes. En el caso del reumatoide hay factor reumatoide y anti-CCP, pero hay formas seronegativas, es decir, donde esas pruebas están negativas. Hay una predisposición genética dada por el gen HLA-DR, que no hizo compatibilidad de R-beta 1 y 0404, 0401 en nuestra población, 1402 en indios norteamericanos del lado del Pacífico. En enero del 83, una mano que recién comenzaba con un poquito de hinchazón fusiforme de las interfalácticas, 15 años después, destrucción por sinovitis persistente. Siglo pasado. Todavía pueden ver algunos que comenzaron en el siglo pasado. Artroscopía para ver cómo está la sinovial. Normal. Solo hiperemia, como la conjuntivitis. Puede ser el rojo, hipertrofia, brillosa y mucho más. Proliferación. Y esto metiéndose por la zona desnuda hacia erosión o invadiendo el cartílago por la superficie, se come el cartílago. Para que se acuerden, membrana sinovial normal se llenó de células, llenó de linfocitos. Aquí hay células, perdón, hay monocitos, hay linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos. Algo más de decir el epitelio, el tapiz sinovial, que era de 1 a 3 células, en algunas zonas tiene ¿cuántos sinoviocitos? Si no vemos atrás, componentes celulares abundan, linfocitos T y sinoviocitos tipo A y algunas otras células, en casa.
no hay tanto polimorfo nuclear. Sin embargo, en el núcleo sinovial podemos encontrar predominio del polimorfo nuclear. Participan no solo esas células en la membrana, a la larga comienza a tomar participación el condrocito, elabora metaloproteinasas que se van comiendo al cartílago, o sea, no solo mecánica de fibrilación, sino el condrocito comienza a afectarse y a liberar metaloproteinasas que rompen las proteínas del cartílago. Los osteoclastos se activan también, no solo por invasión sinovial, sino provocando lisis del hueso. Las citocinas son moléculas mensajeras intracelulares, ya lo saben, se sintetizan por inducción por una serie de heterogéneas de células, tienen efectos locales o sistémicos, cuando son abundantes, mediados a través de receptores en la superficie. En realidad son redes, es una regulación controlada en varios pasos. Citocinas efectoras. Se activan las CD4, se pueden distinguir por participación, por ejemplo, de interleuquina 6, interleuquina 23, pasan a TH17 o a las otras poblaciones, cada una de ellas hace diferentes citocinas. Eso es en general. En artritis reumatoide, vamos a cambiar esta. Ya, acá están las citocinas que se producen según las células. Las TH1 producen sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, que es una de las citocinas predominantes en artritis reumatoide. Si me dicen cuáles son las tres que dominan en artritis reumatoide: factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, y interleuquina 1 beta, que también se vería en gota. Hay un imbalance entre las proinflamatorias y las citocinas antiinflamatorias. Aquí están las principales en la artritis reumatoide. Estas tres, con mucho, con menos de participación de interferón y de interleuquina 8. Cada una de ellas tiene su célula blanco para ejercer el efecto sobre las T, sobre los macrófagos sinoviocitos, sobre las otras T, aquí. Las células que las producen, las células blancas, incluyendo osteoclastos en el caso de la interleuquina 1 beta. La interleuquina 1 beta es la que actúa más sobre los osteoclastos. El papel relativo. La interleuquina 6 es la que se encuentra en mayor concentración en el líquido celular de sangre, las otras un poco menos. Activan al endotelio, a la migración de polimorfos, por ejemplo, secreción de metaloproteinasas, sobre todo de la interleuquina 1. Activan osteoclastos. En realidad no es una sola interleuquina la que vamos a encontrar en artritis reumatoide. Son redes donde si uno bloquea una de ellas, disminuye sustancialmente la acción de las otras, porque se autoestimulan. Pero no hay un fármaco específico contra una que sea capaz de anular toda la respuesta. Por eso es que muchas veces necesitamos combinar un biológico contra una molécula más un citotóxico que nos reduzca la formación de todas varias de las demás toxinas. Efectos sistémicos. La interleuquina 6 es importante tanto en la producción de las proteínas de fase aguda, de la proteína C reactiva, en la producción de anemia. El factor de necrosis tumoral tiene un papel importante, menos notorio, y en la fatiga, ambas, las tres, con predominio de interleuquina 6. Una de las más importantes, las 6, no solo para las manifestaciones articulares y las sistémicas,
diferentes factores estimulados por interleuquina 6 con el efecto responde por inflamación crónica, por destrucción ósea, a través de los sinusitos y células endoteliales en la formación del palus, y tanto por inflamación como por formación del palus llevan a la destrucción articular. Efectos sistémicos de interleuquina 6 sobre el hígado, sobre la formación de proteínas de fase aguda, por eso la proteína C reactiva está tan alta en la enfermedad activa, la producción de insulina que altera la homeostasis del hierro que lleva a la anemia, sobre las plaquetas, produciendo trombocitosis, un estimulante de formación de plaquetas, sobre los osteoclastos, fibrosis sistémica. Sobre los receptores, y hay una cascada de activación de enzimas dentro de las células que terminan en las demás citocinas. La 1 es la que tiene un papel importante en la activación de los osteoclastos, más que la 6 del TNF. Se puede bloquear a través de antagonistas. La interleuquina 17A, esta es mucho más importante en psoriasis, y en la psoriasis. Los receptores, vamos a ir a esta, que es lo más importante. La interleuquina 17A, que es producida por todas nuestras células, actúa sobre los queratinocitos y sobre los fibroblastos sinoviales y da lugar a la síntesis de péptidos antimicrobianos, mioquinas y citocinas. O sea, la 17A es sobre todo importante en el compromiso cutáneo y articular de la psoriasis, induce la formación de las otras que también coparticipan. La 17A participa en menor proporción en la artritis reumatoide, es la responsable del reclutamiento de neutrófilos, de microabscesos en la piel. Bueno, la verdad es que esto necesita una suprasíntesis. Miren, lo voy a hacer para la próxima vez. Si no, me pregunta cuál es la citocina más importante en la artritis reumatoide. No se puede responder. Hay pacientes que tienen predominio de TNF, hay pacientes que tienen predominio de interleuquina 6, de ambas, y otros de 17. Por eso es que un fármaco dirigido contra una sola de ellas no logra controlar a todos los pacientes. Controlamos 70-80%. Si no responde a eso, tenemos que ir a otro. Todavía en reumatología no tenemos el avance de los infectólogos que saben hacer un antibiograma y escogen el antibiótico. Acá todavía estamos en una selección medio empírica por frecuencia, pero aún así lo que ahora se puede lograr es mucho más de lo que se lograba hace 15 años. Este es un ejemplo ya de cómo el palus está invadiendo, perdón, al final del encuentro de la mañana. Ya. El palus sinovial está arriba, toda esta zona.
Este es el hueso subcondral que se está metiendo acá el panos. Y este es el cartílago que está siendo invadido en su superficie por el pano sinovial formado por la proliferación celular, la neoformación de vasos. Radiográficamente ustedes ven cómo el espacio, que es cartílago, no es hueco, se va achicando, se va perdiendo cartílago y los bordes se van erosionando. Es la progresión en la enfermedad no controlada. El que reumatoide no es una enfermedad solo de articulaciones, pueden afectarse la esclera, pueden haber nódulos, puede haber compromiso del pulmón, hay alteraciones en la sangre, puede haber vasculitis con gangrena, puede haber compromiso de la gran parcial o de otras cervicales de alta compresión neurológica. Y eso lo han leído a propósito del caso. Ahora lo van a la próxima vamos a hacer osteoartritis y osteoporosis.